Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. La persona que nos acompaña hoy, el político, bien podría ser el Don Quijote del siglo XXI, pero esta vez le toca luchar contra gigantes reales, desde el recorte, la crisis, los desempleados, los desahucios. ¿Por qué le podríamos dar este título? Pues por dos motivos por lo menos. Porque la tradición dice que en su pueblo, en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, en unas cuevas, don Miguel de Cervantes empezó a escribir el Quijote. Y segundo, porque tiene un fiel escudero también de nombre Sancho. Cayo Lara, que es coordinador federal de Izquierda Unida, muchas gracias por atendernos. Bueno, a vosotros por invitarnos. Bueno, ¿quién es Sancho? Bueno, Sancho, realmente, yo creo que en Sancho, en la figura... No hay Sancho en esta aventura, ¿no? Pero tiene un perro, ¿no? En esta aventura lo que hay es molinos. Los molinos son las multinacionales, están los banqueros, vamos sin caballo, porque al final el Quijote llevaba un caballo, aunque estuviera flaco, pero vamos sin caballo, tal vez como David sin honda, y hay un Sancho, pero el Sancho este es un Sancho que es un perro, ¿no? Entonces no lo podemos equiparar con el Sancho de la novela de la historia de Cervantes, porque aquel Sancho era un Sancho que... lejos de la burla que muchos han hecho de la figura de Sancho, cuando lo nombran embajador de la ínsula Barataria, la verdad es que demuestra en 3 sentencias que dicta sobre la marcha que tenía una sabiduría del pueblo, una sabiduría popular que estaba a prueba de bombas, ¿no? Y estaba por encima de todos los nobles de la época que se reían de la figura de aquel pardillo Sancho, de aquel campesino, de aquel labriego que de alguna manera, bueno, tuviera aquella cultura tan importante, ¿no? Bueno, pues para ser Don Quijote en esta época en la que vivimos hay que tener, no sé si un poco de locura o mucha. Encima, siendo político de izquierdas, ¿hay que tener ese punto de locura? Bueno, locura no. Yo creo que de lo que se trata es tener compromiso, ¿no? Compromiso con la clase, compromiso con la gente, con nuestro pueblo, con nuestra gente, con la clase trabajadora. Y el Quijote de aquel tiempo era un idealista, ¿no? Yo creo que esa parte, si hoy en la gente de izquierdas, el idealismo no le podemos perder, porque los ideales tienen muchísima fuerza, son los que mueven el mundo, cuando la gente se compromete con ellos. Y por tanto, si hay un paralelismo entre aquel Quijote en la afición que tenía en la lucha contra los gigantes, hay un paralelismo en la lucha que en este momento tenemos con el poder real que está investido yo diría, de trajes más que los propios molinos, son gigantes con muchísima más fuerza, ¿no? Y por eso es importante hoy hablar mucho, y nosotros no nos cansamos de hablar de unidad de la clase trabajadora, unidad de los sindicatos, unidad de los partidos políticos en la izquierda, pero teniendo claro a dónde vamos y que tenemos claro que queremos derribar lo que son las políticas que representan estas multinacionales, este poder real, estos molinos de este tiempo, derribarlos, porque esas políticas son las que están haciendo mucho daño a muchísima gente, ¿no? Y por tanto hay que concentrar las fuerzas. Ante los ataques globales hay que hacer defensas globales, y en eso estamos. Bueno, le voy a confesar que esta mañana he cogido el teléfono y he llamado a ese ayuntamiento donde durante muchos años ha sido alcalde y también ha estado en la oposición, ¿no? Y he preguntado, digo, ¿alguien que conozca por ahí bien a Cayo Lara y que me pueda contar cosas? Si hay alguna mala también, ¿eh? Sí. Bueno, hay una persona que se ha puesto, que luego le voy a decir, y la verdad es que me ha hablado muy bien. Ha dicho que fue un alcalde muy cercano, que no eludía responsabilidades, es decir, si había algún problema, no era el técnico el culpable, sino que asumía esa responsabilidad, y que le recuerdan, por ejemplo, con las botas puestas en aquella época donde hubo unas lluvias muy fuertes que casi inundaron el pueblo y que pasó muchas horas allí de trabajo con todos, ¿no? ¿Para ser un buen político hay que empezar desde abajo? Yo creo que el haber estado... De abajo ya somos. Yo soy pueblo. Sí, pero empezar por tanto, desde lo ya local... soy de pueblo. Pero el compromiso en lo local te lleva a tocar el problema con las manos. Y te lleva luego a tener realismo. Pero no realismo no la realidad de Rajoy, es tener la realidad de la gente que sufre, ¿no? Entonces ese tiempo es un tiempo de aprendizaje. Te lleva primero a que no te tenga que contar nadie cuál es el problema social que tiene la gente cuando está teniendo un drama social. La gente que ha vivido y que somos del pueblo, y que somos de abajo, y que hemos sufrido y que sufrimos con la gente y que seguimos sufriendo los problemas, yo creo que ese planteamiento de práctica administrativa y política en un ayuntamiento nos permite tener un bagaje que después te hace ver la realidad, donde cada vez que estás planteando una alternativa le estás poniendo a la alternativa
que es posible hacerla y estás poniendo los instrumentos para poderla llevar a cabo. Ese es el pragmatismo que nos da haber estado en la alcaldía, ¿no? Y aquel ponernos las botas en aquel tiempo, que fue en el año 97, era el mes de marzo del 97, febrero-marzo, tuvimos una avenida muy importante de agua, hubo que limpiar el canal de manera inmediata y allí nos pusimos las botas y nos las poníamos los concejales, algún concejal que ya no vive desgraciadamente, nos poníamos las botas físicamente porque había que estar allí, ¿no? Y siempre nos hemos puesto las botas, con la gente que más ha sufrido, con la gente humilde, con la gente que ha tenido más problemas con los parados, hemos tenido siempre las botas puestas, ¿no? Y yo creo que eso, por eso hoy no hay que esforzarnos para nada para conocer el sufrimiento que está teniendo en este momento la sociedad con tanta gente que está sufriendo tanto. Y por eso, tal vez también ligado a ese pragmatismo, nos lleva a poder afirmar, como estamos afirmando, de que hay una alternativa diferente, que no tiene por qué haber tanto sufrimiento y se pueden resolver los problemas de una manera diferente a como intentan no resolverlos los que en este momento están en el poder. Por eso ayer, por ejemplo, en esa fiesta del trabajo donde decía, creo que hay más desempleados y más desgobierno, ¿decidió irse a Murcia con los trabajadores? Sí, la decisión fue una decisión de que hay que estar en el Tajo, ¿no? Y es simbólica, lo de ayer es simbólico, podíamos no haber ido a Murcia, haber estado en la manifestación de Madrid, como hacíamos habitualmente los 1 de mayo. Pero decidimos ir a Murcia porque había 2 marchas de parados. Porque los parados hay que movilizarlos, se tienen que movilizar, se tienen que autoorganizar, pero hay que echarles una mano. Y una fuerza política de la izquierda que intentamos luchar por una sociedad más justa, el problema del paro es el problema número 1, porque el problema del paro lleva a la desintegración social de la gente, lleva a la pérdida de la dignidad, lleva a conseguir tener esclavos más que seres humanos conscientes, que es lo que pretenden desgraciadamente en este momento, o yo diría que el poder económico real y este gobierno acompañando ese poder económico real. Quieren tener parados pobres, parados sin dinero, sin recursos, sin ayuda, para que se entreguen de pies y de manos a cualquier tipo, no ya de contrato, a cualquier miseria que se les ofrezca desde el punto de vista del trabajo, porque la gente tiene que comer. Y hay que rebelarlos, tienen que formar parte de la rebelión. Siempre se dice que los parados cuesta mucho trabajo organizarse, porque el parado como tal estructura es un tiempo coyuntural en la vida. Pero si no organizamos a los parados, si no formamos parte del sufrimiento diario, si no estamos dando alternativas y donde gobernemos y no podemos darlas porque no haya recursos económicos para resolver, pues hay que llevarlos a pelear. Y hay que llevarlos a concentraciones, a encierros, a protestas, a manifestaciones, pero no es que haya que llevarlos cogidos de la oreja, es que hay que estar con ellos, ser con ellos, que entiendan que tienen que luchar porque es posible que hagamos una estructura diferente. Por eso, una estructura diferente de país y que acabemos con tanta desesperación. Por eso estuvimos allí, porque creemos que las 2 marchas de parados que había ayer en Murcia es importante que se produzcan en el conjunto del Estado. Y la gente, donde haya parados, tiene que haber gente que se esté organizando, los sindicatos tienen que implicarse en ahí de una manera seria y los partidos políticos, en este caso, la fuerza política de Izquierda Unida, tenemos que estar. Por tanto, fue un gesto simbólico para decir que donde hay que estar es en el Tajo, con la gente que sufre, hay que estar con ellos porque ahí es donde tenemos que actuar. Claro, es que encima caemos igual en la trampa de mirar al de al lado, que está peor, ¿no? Y decir, este no cobra como para pedir que me igualen el sueldo o que me lo suban, ¿no? Sí, no vale, porque además hay una pretensión de intentar de alguna manera enfrentar a parados con trabajadores en activo. El objetivo que pretende en este momento el Gobierno, que está siendo el portavoz de la COE y de los sectores más reaccionarios del empresariado en nuestro país, es tener parados pobres para bajar los salarios en España entre un 20 y un 30%. Ese es el gran objetivo del Gobierno. Y eso lo consigue con un ejército de parados. Por eso no crea empleo. No es que no se pueda crear empleo, por eso no quieren crear empleo. Es tener un ejército de parados para presionar a los trabajadores en activo para que no les pidan exigencias y subida de los salarios. Y de esa manera conseguirán bajar entre un 20 y 30% los salarios, que es el gran objetivo, para, dicen, competir en Europa. Eso solo tiene un problema. Si la clase trabajadora no tiene poder adquisitivo, no compra los productos que producen las fábricas y que producen las empresas de los empresarios, y por tanto, si no hay consumo, hay despidos y por tanto la economía se hunde, es una cadena. Están la ambición está cegándoles en este momento a determinado sector empresarial y al propio gobierno y les está llevando a que pierdan la perspectiva de lo que necesita. Hubo un gobierno americano en 1929 que decidió, frente a todo pronóstico y frente al propio empresariado, que lo que tenía que hacer para calentar y dinamizar la economía de Estados Unidos era potenciar los sindicatos y los salarios de los trabajadores, y lo consiguió.